¿Alguna vez sentiste que estás ocupando un lugar prestado? Como si, en cualquier momento, alguien fuese a descubrir la verdad sobre ti, que no eres tan capaz, que te sobrevaloran, que llegaste aquí por suerte. Respira conmigo. Hoy quiero hablarle a esa voz que te susurra fracaso incluso cuando haces las cosas bien. Soy el Dr. Víctor, psicólogo. Y voy a partir de una idea simple, pero difícil de vivir, puede ser una obra maestra y un trabajo en proceso al mismo tiempo. No es un consuelo barato, es un permiso. Un permiso para existir sin tener que demostrar a cada segundo que mereces quedarte. Porque detrás de tu eficiencia, de tu buen humor y de tus respuestas rápidas, quizá haya alguien agotado de sostener un personaje. Alguien que aprendió a sonreír para no preocupar a nadie, y por eso casi nadie nota cuando estás al borde del colapso. En este video vamos a mirarnos en el espejo de Hiyu Tomioka, Kimetsu no Yaiba. No un espejo que deforma, sino uno que profundiza. Tomioka es el Hachira del agua, sereno por fuera, tempestuoso por dentro. Encarna una vergüenza silenciosa, la de no sentirse digno, incluso después de haber llegado tan lejos. Y ahí empieza nuestra conversación. No para etiquetarte, sino para traducir lo que duele y aún no tiene nombre. Cuando piensas, soy diferente a ustedes, tal vez no estás diciendo, soy mejor, sino, no me siento suficiente. Es una soledad rara, estás rodeado de gente, pero te percibes invisible, como si tu presencia fuese un accidente afortunado. Tu mente le quita crédito a tu esfuerzo, fue suerte, fue el momento, me ayudaron demasiado. Y permaneces en alerta, esperando el día en que el mundo confirme lo que temes de ti. Con Tomioka hablaremos de control, de apego al pasado y de la culpa del superviviente. Pero antes, quiero prometerte 3 cosas. Primera, este video no va a juzgarte, va a entenderte. Segunda, no vamos a romantizar el dolor. El sufrimiento merece respeto, no espectáculo. Tercera, no estás roto, estás sobreviviendo con las herramientas que aprendiste, y hoy quizá encuentres otras mejores. Tal vez nunca lo dijiste en voz alta, pero hay días en que un elogio te incomoda. Cuando te dicen, bien hecho, piensas, si supieran la verdad. No sabes disfrutar la victoria porque tu mente ya busca la grieta. Si algo sale bien, lo atribuyes a factores externos. Si algo sale mal, lo conviertes en identidad. Es agotador vivir dentro de una cabeza que funciona como tribunal. Quiero que esta apertura sea una pausa segura. Un pequeño refugio donde puedas descansar de la actuación de ser fuerte todo el tiempo. Si tu historia respira entre una broma y un suspiro, si tu cuerpo pide silencio, cuidado y nombre para lo que siente, quédate. Tomioka nos guiará, no como héroe perfecto, sino como alguien que aprendió a protegerse con distancia, frialdad y eficacia. Detrás de esa máscara hubo un niño que concluyó, si no siento, no sufro. ¿Te suena? En los siguientes bloques vamos a desmontar, sin prisa, la maquinaria de la sensación de fraude. Vamos a entender por qué tu cerebro minimiza lo que haces, por qué el pasado vuelve como marea incluso cuando intentas habitar el presente, y por qué pedir ayuda parece tan peligroso. La idea no es arreglarte, sino devolverte con gentileza a ti mismo. La madurez emocional no es eliminar el dolor, es no esconderse de él. Si algo de esto toca una herida que evitaste por años, toma esto como una coincidencia significativa, era hoy. No todo el mundo va a entender este video, pero quien lo necesite, lo va a sentir. Y tal vez descubras una verdad sencilla, no tienes que prenderte fuego para mantener a otros abrigados. Si una frase te atraviesa, guárdala, escríbela en los comentarios, dale un nombre. Cuando el dolor adquiere lenguaje, pierde parte de su poder para aislarte. Ahora, camina conmigo. Tomioka abre la puerta. Tú entras. Y, juntos, empezamos. Para hablar de Hiyu Tomioka no alcanza con enumerar sus logros. Hachira del agua, suena imponente, pero en él es más bien una contradicción viviente. La superficie parece tranquila, por debajo, la corriente arrastra recuerdos que aún cortan. Tomioka entra en escena con pocas palabras, postura firme, mirada que no busca aprobación. Y, sin embargo, su presencia no grita poder, susurra distancia. Es ese tipo de persona que llega a un lugar y, sin hacer ruido, ya levantó muros invisibles. No para despreciar a nadie, sino para protegerse. Hay una frase que lo define y, a la vez, lo delata: soy diferente a ustedes. No es un alarde, es una confesión. Lo que realmente dice su cuerpo es, no me siento como ustedes, no me siento digno, no me reconozco en su pertenencia. Ahí aparece la grieta psicológica que vamos a explorar, la distancia entre quien crees que deberías ser y quien sientes que eres. Cuando esa distancia se vuelve crónica, el mérito se vuelve ruido de fondo y la vergüenza pasa al frente. Visualicemos su silueta, kimono asimétrico, medio luto, medio promesa.
La imagen es un recordatorio constante de que en Tomioka conviven pasado y deber. No es un esteticismo vacío, es memoria tejida en tela. En psicología lo vemos mucho, el ritual como sostén. Hay gente que lleva pulseras, notas en el celular, fotografías secretas. Tomioka lleva una historia sobre los hombros. No para llamar atención, sino para no olvidar aquello que lo convirtió en quien es. El problema aparece cuando el recuerdo deja de ser brújula y se vuelve ancla. Su silencio también engaña. El silencio de Tomioka no es vacío, es un idioma. Un idioma de cuidado extremo. Habla poco para no prometer demasiado, para no abrir puertas que tal vez no pueda sostener. Lo malinterpretan como frialdad, arrogancia o desinterés. A ti quizá te pase algo parecido, te quedas callado para pensar y otros leen indiferencia. Respondes corto y parece que estás enojado. Eliges observar y te etiquetan de distante. La introversión de Tomioka es un escudo, no un juicio sobre el mundo. Escudo que creció, precisamente, donde la vida dolió. Como Hachira, cumple, protege, decide. Por fuera, el desempeño es impecable. Por dentro, la conversación es menos amable. No basta, cualquiera en mi lugar lo habría hecho. No soy yo, fue la circunstancia. Esa voz interior, que muchos identificamos como síndrome del impostor, lo empuja a rendir sin habitar lo logrado. Y el cuerpo aprende la lección, apretar los dientes, mirar al frente, seguir. El reconocimiento ajeno rebota en una pared invisible. No entra, no alimenta, no repara. Fíjate cómo se vincula con los demás Hachira, no compite por atención, no busca cercanía gratuita, no se presta al juego de las apariencias. Para algunos, eso lo vuelve difícil de querer. Shinobu lo provoca, lo pincha, lo llama a escena con humor filoso. Y él, más que ofenderse, se retira medio paso. Ese medio paso es todo un tratado sobre su mundo interno. Cuanto más siente que no encaja, más hace lo que mejor sabe, cumplir su función, y menos muestra lo que lo humaniza. Así se va consolidando una identidad funcional, eficaz, correcta, útil y sola. ¿Por qué nos importa esta lectura al inicio del video? Porque Tomioka ejemplifica el costo de vivir desde afuera hacia adentro. Primero, cumplir, después, sentir. Primero, el deber, después, la pertenencia. El iket nunca emocional queda siempre postergado. Y cuando llega, llega en forma de ola, recuerdos que no pidió, escenas que no pudo evitar, el registro doloroso de haber sobrevivido donde otros no. En ese contexto, decir soy diferente es casi pedir permiso para existir sin molestar. Su relación con Tanjiro abre una grieta de luz. Tanjiro no se asusta del silencio, lo habita. No interpreta la distancia como desprecio, sino como cicatriz. Y al mirarlo así, le devuelve a Tomioka algo que él mismo se negó, el derecho a ser complejo. No un héroe perfecto ni un guerrero impenetrable, sino una persona con códigos firmes y una historia pesada. Ese tipo de mirada es terapéutica. Cuando alguien te entiende sin exigirte espectáculo, desarma la vergüenza. Tomioka no necesita explicar su vida para que Tanjiro intuya su dolor. Y a veces, eso basta para iniciar un movimiento interno. Pensemos en el símbolo del agua. Adopta la forma del recipiente, se adapta, erosiona la roca sin romperla de golpe. Tomioka quiere ser así, fluir sin desbordar, insistir sin hacer ruido. Pero el agua también guarda memoria de las corrientes subterráneas. La calma que ves es trabajada, no es un don, es una práctica. Allí donde otros responden con impulsividad, él apuesta por el control. No para dominar a todos, sino para no volver a perderlo todo. Esa es la lógica íntima del autocontrol rígido. Cuando el mundo te arrancó demasiado, la sensación de controlar, aunque sea algo, se vuelve respiración. Si miramos con lupa, encontramos microgestos reveladores, demora en aceptar ayuda, incomodidad ante el elogio, preferencia por tareas solitarias, alta tolerancia al esfuerzo silencioso. Son señales de un estilo de apego construido sobre la autosuficiencia. Si no dependo, no pierdo. Si no muestro, no decepciono. En el campo de batalla, eso lo vuelve confiable. En la vida íntima, lo vuelve inaccesible. Y ahí aparece el dilema central de Tomioka como personaje. Para protegerse de la herida, renuncia al vínculo que podría curarla. Definirlo, entonces, no es decir, es serio, callado y fuerte. Es nombrar su paradoja, un hombre que sostiene a todos mientras duda si merece estar en la foto. Un guerrero que cumple con excelencia y, al mismo tiempo, le niega valor a su propia excelencia. Un líder que inspira desde la coherencia, pero que no se permite inspirarse a sí mismo. Por eso, cuando lo veamos actuar en los próximos bloques, sus decisiones duras, su aparente frialdad, su modo de cuidar sin decir, te cuido, entenderemos que no es frialdad, es amor con miedo. Si te reconoces en algo de esto, no es casual. El mundo celebra resultados,
Pocas veces acompaña el costo interno de obtenerlos. Tomioka nos recuerda ese costo sin hacer discursos, su presencia cuenta la historia. Y nuestra tarea, la mía como Dr. Víctor, y la tuya como quien se mira en este espejo, será darle palabras a lo que, por años, se dijo en silencio. Porque cuando nombramos la distancia entre nuestro deber ser y nuestro ser, esa distancia empieza a reducirse. Y por primera vez, quizá, el título que cargas y la persona que eres puedan sentarse a la misma mesa. Hay noches que no terminan. No importa cuánta luz llegue después, el cuerpo sigue recordando la oscuridad. La infancia de Hiyu Tomioka quedó grabada en una de esas noches, el ataque, los gritos que no se apagan, la sangre que no se borra. Sus padres mueren. Su hermana decide algo imposible, interponerse para que él viva. Y él vive. Ese verbo, vivir, desde entonces ya no es neutro para Tomioka, es un recordatorio y, a la vez, una pregunta: ¿por qué yo? Cuando el mundo se rompe tan pronto, la mente busca explicaciones. Pero el trauma no sigue lógica, irrumpe, arranca, desordena. En ese desorden nace una semilla que crecerá con él, la culpa del superviviente. No es un concepto abstracto, es una experiencia concreta. Es despertar y sentir que no mereces el día. Es mirar la propia vida como un error administrativo del destino. Es el eco tenaz de un pensamiento: alguien mejor debería estar ocupando mi lugar. Luego aparece Sabito. Dos huérfanos que se reconocen. Sabito no le ofrece un abrazo tibio, le ofrece verdad. Palabras duras que buscan anclar a Hiyu en la realidad. Tu hermana eligió salvarte, ahora te toca honrar esa elección. Cuando llega la selección final, la historia se repite con otra forma cruel. Tomioka cae herido, y Sabito lo salva. Sabito derrota a los demonios, pero muere en el proceso. Hiyu, otra vez, sobrevive. La vida, otra vez, elige a Hiyu. Y la semilla se convierte en tronco. Sobrevivir empieza a doler más que cualquier herida física. Psicológicamente, la culpa del superviviente se sostiene sobre varios pilares. Uno es el pensamiento contrafáctico, construir escenarios donde yo podría haber hecho algo distinto para cambiar el resultado. La mente de Hiyu rehace cientos de veces la escena: si hubiese sido más fuerte, si hubiese corrido más rápido, si hubiese estado en otro ángulo. La lógica emocional concluye que su vida costó la vida de otros. Ese cálculo, aunque injusto, cala hondo, transforma la existencia en deuda. Otro pilar es la hipervigilancia. Cuando has perdido a quienes amas en un instante, el cuerpo aprende a sospechar del instante. Nada es del todo seguro. Incluso la calma huele a trampa. Por eso, en Tomioka, el control se vuelve una religión: entrenar más que todos, anticipar, no dejar cabos sueltos. No para lucirse, sino para evitar el próximo desastre. La culpa del superviviente suele caminar de la mano con la ilusión de control: si controlo lo suficiente, no volverá a pasar. Si me esfuerzo lo suficiente, pago la deuda. Mira su vestimenta: medio kimono por la hermana, medio por Sabito. No es moda, es memoria. Llevarlo sobre su piel es, para Hiyu, una forma de decirse cada día: no olvides por qué estás aquí. El ritual tiene un doble filo. Por un lado, da sentido y dirección: yo vivo para honrar. Por otro, impide cerrar la herida: yo vivo a pesar. Cuando el símbolo deja de ser brújula y se convierte en ancla, la identidad se construye alrededor del dolor. Ya no eres alguien que sufrió una pérdida, eres el que sobrevivió. La culpa del superviviente, además, empuja a la autoexigencia sin descanso. Si mi vida costó otras vidas, entonces debo justificarla con rendimiento perfecto. Hiyu cumple, protege, decide con precisión fría. Pero cada logro suena hueco por dentro. El reconocimiento externo rebota contra una pared invisible: si supieran la verdad. De ahí a la síndrome del impostor hay un paso: desvalorizar lo propio, atribuir lo bueno a la suerte y lo malo al carácter. Y cuando el sistema te aplaude, tú solo oyes ruido. Hay otro efecto silencioso: la anestesia emocional. A veces, para no sentir la culpa, uno apaga el sentir. Menos alegría, menos tristeza, menos todo. Un rango afectivo reducido da estabilidad, sí, pero también soledad. Tomioka aprende a colocarse detrás de un cristal: observa, actúa, cumple, y evita que lo toquen. Mucha gente confunde eso con arrogancia. En realidad es miedo. Porque si me vinculo, si me importas, puedo volver a perderte. Y no sé si resistiría otra vez. Quiero hablarte a ti, que te miras en Hiyu. La culpa del superviviente no siempre nace de tragedias épicas. A veces surge de situaciones cotidianas: mis padres se sacrificaron para que yo estudiara, no puedo fallar. Mi hermano no tuvo oportunidades, yo no merezco descansar. Mis amigos no salieron del barrio, ¿quién soy para sentirme orgulloso? Cambian los contextos, el mecanismo es el mismo.
creer que tu vida debe ser pagada con sacrificio infinito. Y el descanso se vuelve delito. El placer, sospechoso. El amor, un lujo que otros merecen más. Aquí entra una pieza fundamental, la vergüenza. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza susurra, soy malo. En Hiyuu, ese desliz es frecuente, no solo cree que pudo haber hecho más, cree que él es menos. Por eso, cuando se vuelve Hachira, no lo siente como pertenencia, sino como usurpación. En su lógica íntima, ese lugar tenía nombre, Sabito. ¿Cómo disfrutar de un título que, en tu corazón, pertenece a un muerto al que debes honrar? El mérito se transforma en luto. En consulta, suelo proponer un gesto, ponerle voz a quienes ya no están. No para invocarlos, sino para recordar lo que eligieron. La hermana de Hiyuu eligió salvarlo. Sabito eligió protegerlo. ¿Qué le dirían hoy? Probablemente, algo que él no se permite escucharse, vive de verdad. No vivas para pagar, vive para significar. Y justo ahí empieza el trabajo terapéutico de la culpa del superviviente, mover el eje de deuda a propósito. No les debo, sino les honro cuando cuido de mí, cuando sigo aprendiendo, cuando no repito la violencia contra mí mismo. También trabajamos con la memoria del cuerpo. La hipervigilancia no se resuelve solo con ideas, necesita experiencias de seguridad. Respiraciones lentas, anclajes sensoriales, rutinas que enseñen al sistema nervioso que hoy ya no es aquella noche. En Tomioka, ese aprendizaje se mezcla con la batalla constante. Por eso su calma es calma trabajada, no un rasgo, sino una práctica diaria para no ser arrastrado por las corrientes del recuerdo. Una trampa frecuente es el si hubiera. Si hubiera sido más fuerte, si hubiera llegado antes, si hubiera entendido la señal. En terapia lo llamamos culpa retrospectiva, evaluar con información actual decisiones tomadas sin esa información. Es injusto. Pero el cerebro lo hace para creer que podría controlar lo incontrolable. Cuando ayudo a alguien a salir de ese lazo, propongo un mantra sencillo, hice lo mejor que pude con lo que sabía y era en ese momento. No exonera de responsabilidad, humaniza la historia. Volvamos a la escena íntima. Hiyuu, de niño, frente a la ausencia. Hay dos caminos habituales ante una pérdida temprana, volverse duro o volverse profundo. Hiyuu tomó un tercero, ser duro por fuera para poder ser profundo por dentro. Su serenidad no es indiferencia, es una estrategia para que la sensibilidad no lo despedace. El precio, otra vez, es el vínculo. Quien te ve solo por fuera concluye que no sientes. Y eso hiere dos veces, por lo que pasó y por lo que no te reconocen. La culpa del superviviente también distorsiona el derecho a la alegría. Cumples una misión, ganas una batalla, salvas a alguien, y un segundo después te invade la idea de que no alcanza. ¿Cómo celebrar si otros no están? ¿Cómo disfrutar si esa felicidad parece una falta de respeto a quienes se fueron? Aquí aparece una clave ética: la alegría no es traición. Es, muchas veces, la manera más fiel de mantener vivos los valores de quienes amamos. No celebras, a pesar de ellos, celebras con ellos en ti. En el arco de Tomioka, el encuentro con Tanjiro funciona como punto de inflexión, lo analizaremos a fondo más adelante. Pero ya en este capítulo podemos intuir por qué Tanjiro no le exige a Hiyuu que deje de sentirse responsable. Le propone otra lectura de esa responsabilidad. No es paga la deuda, es honra el legado. Ese desplazamiento, aparentemente sutil, cambia todo. La deuda encadena. El legado acompaña. La deuda exige perfección, el legado permite humanidad. Si tú vives con esa punzada sorda de haber ocupado un lugar que otro merecía, quiero que te hagas dos preguntas concretas. Primera, ¿quién decidió que debías vivir lo que has vivido? A veces fueron personas que te amaron, a veces fue el azar, a veces fuiste tú tomando decisiones en medio de la tormenta. Segunda, ¿qué valor de esas personas puedes encarnar hoy sin destruirte? Tal vez la valentía de tu hermana, la ternura de tu padre, la lealtad de tu amigo. Encarnar no es sufrir por ellos, es seguir con ellos. Y si el cuerpo se resiste, si vuelve la imagen, si se tensa la espalda, recuerda, el trauma fragmenta el tiempo. Te arrastra entonces y te roba el ahora. Tu trabajo no es olvidar, es traer el ahora al cuerpo. Pequeños gestos, comer con calma, dormir sin castigo, pedir ayuda sin ensayo previo, aceptar el elogio con un gracias aunque la mente proteste. Cada gesto contradice pacíficamente la narrativa de deuda. Cada gesto enseña a tu sistema que ya no estás en aquella noche. Hiyuu Tomioka seguirá pareciendo distante para muchos. Está bien. No todos están obligados a ver lo que se cuece por dentro. Pero tú, que hoy lo usas de espejo, puedes dar un paso más, dejar de medir tu vida en términos de merecimiento y empezar a preguntarte por el cuidado. El cuidado no borra la historia, la acomoda.
Deja espacio para el duelo y para la risa, para el compromiso y para el descanso. Y cuando aparezca la voz que dice, no hiciste suficiente, pregúntale con suavidad, ¿qué sería suficiente para ti? Verás que la respuesta, casi siempre, es inhumana. La infancia de Hee-Yu no tuvo finales felices. Tuvo comienzos difíciles. Y, aún así, aquí está, respirando, entrenando, aprendiendo a no castigarse con el recuerdo. Ese es el corazón de este capítulo, comprender que la culpa del superviviente no se cura negando la pérdida, sino reconociendo el regalo que ella vuelve visible. Si estás vivo, no es para pagar, es para significar. Y ese significado, a veces, comienza por el acto más humilde y más valiente, permitirte estar. Soy el Dr. Víctor. Quiero que miremos a Tomioka en un momento crucial, cuando el dolor deja de ser un evento y se convierte en estilo de vida. Después de perder a su hermana y a Sabito, Hee-Yu no solo entrena para mejorar, entrena para pagar. Cada repetición, cada katanazo al aire, es una ofrenda silenciosa al altar de la deuda. Así nace una disciplina que, por fuera, luce admirada. Por dentro, es una cuerda tensa que lo mantiene de pie a costa de sí mismo. Convertirse en Hachira del agua no le cae como honor, sino como recordatorio. Este lugar debía ser de Sabito. Con esa frase tatuada en la mente, el entrenamiento se vuelve obsesión funcional. Funciona porque lo hace fuerte, enferma porque no le permite descansar. En psicología conductual lo llamamos conducta de seguridad. Haces algo que reduce la ansiedad en el corto plazo, entrenar más, controlar más, exigirte más, pero que en el largo plazo mantiene la creencia de fondo, no soy suficiente si no me excedo. El rendimiento, entonces, no apaga el fuego, lo alimenta. Está también el ritual de la ropa. La mitad de la Ori por su hermana, la otra mitad por Sabito. No es una estética caprichosa, es un sistema de memoria. Cada vez que Hee-Yu se viste, se cuenta una historia, estoy vivo por ellos. Los rituales sostienen, sí, pero pueden encadenar. Un símbolo sano es brújula, te orienta sin inmovilizarte. Un símbolo envenenado es ancla, te fija al punto de partida. En Hee-Yu, el límite es fino. El Aori lo fortalece, porque le recuerda de dónde viene, y a la vez lo aprisiona, porque le impide llegar del todo a dónde va. El aislamiento aparece como ecuación racional, si me acerco, sufro. Si sufro, rindo peor. Si rindo peor, traiciono su memoria. Entonces, se aparta. Y cuando se aparta, los demás leen frialdad. Así se activa un sesgo de confirmación, me alejo porque me siento indigno. Al alejarme, los otros me perciben distante. Su distancia me confirma que no encajo. El círculo se cierra. Desde fuera, Tomioka parece inaccesible. Desde dentro, se siente protegido. La protección, sin embargo, le cobra un peaje, soledad que no admite ternura ni descanso. El entrenamiento como refugio tiene un aliado, la ilusión de control. Si puedo dominar mi técnica, tal vez evite que el caos me arranque a otro ser querido. Esta idea no es absurda, es humana. El cerebro traumatizado prefiere una causa equivocada a ninguna causa. Por eso, Hee-Yu mira la vida como una serie de variables que, si se calculan bien, evitan la catástrofe. ¿El problema? Cuando un plan sale, el mérito es del plan, cuando no, la culpa es de él. La balanza nunca se inclina a su favor. En términos de neurociencia afectiva, su sistema nervioso opera en alto tono, alerta, contención, pocas oscilaciones visibles. Ese control sostenido produce rendimiento, pero fatiga al organismo. No es casual que prefiera tareas solitarias y decisiones rápidas, menos estímulos, menos riesgo de perder el control. Aún así, hay grietas luminosas. En su gesto de dejar vivir a Nezuko, por ejemplo, vemos que el control de Tomioka no es crueldad, es criterio. Puede sostener una regla y, al mismo tiempo, romperla cuando aparece el valor humano. Quiero subrayar algo, Hee-Yu no entrena por vanidad, entrena por amor. El problema es que, si el amor solo se expresa como rendimiento, termina devorando a quien ama. La lógica íntima suena así, cuanto más fuerte sea, más honro a los que se fueron. Pero el cuerpo, que no entiende de metáforas, escucha otra cosa, no merezco parar. Parar implica sentir, sentir implica duelo. El duelo implica aceptar que el pago infinito no devuelve a nadie. Y eso duele más que 100 horas de práctica. Hablemos del apego al pasado. La memoria traumática no es una película que se mira y ya, es una sensación que te toma. Cualquier estímulo, un olor, un gesto, un tono, puede traer de vuelta la escena fundante. Frente a eso, Tomioka decide vivir mirando al frente con un espejo retrovisor enorme. Camina, lucha, lidera, pero el espejo siempre está ahí. En terapia, trabajamos para encoger ese espejo, no para olvidar, sino para darle un tamaño que no eclipse el parabrisas.
En Hiyu, esa tarea es lenta porque su identidad entera se organizó alrededor del yo que sobrevivió. El aislamiento también es una técnica de regulación. Si no me expongo, no me desestabilizo. Si nadie se acerca, nadie se va. Es lógico, pero caro. El precio es que, sin la mirada del otro, uno pierde el feedback que permite actualizar la propia imagen. Hiyu no recibe el reflejo de su crecimiento, porque rara vez deja que alguien lo mire de cerca. Por eso, aun siendo Hachira, con evidencia objetiva de su capacidad, sigue pensando como el chico que no pudo. Su sistema de creencias no toma datos nuevos. El entrenamiento, sin vínculo, se vuelve bucle. ¿Cómo se rompe ese bucle? No con discursos motivacionales, sino con experiencias que contradigan la narrativa sin humillarla. Aquí, Tanjiro opera como un regulador externo, se acerca sin invadir, reconoce. Sin endeudar, pregunta sin acusar. Cuando le dice, ¿qué te confió Sabito?, le ofrece a Hiyu una vía de salida, del pago al legado. En términos técnicos, desplaza el marco mental de compensación a coherencia con valores. Entrenar ya no es expiar, es encarnar lo que amo de quienes amo. Si te reconoces en este patrón, trabajar más, aislarte más, recordar más, te propongo 3 movimientos prácticos. Primero, delimita el símbolo. Si llevas algo por alguien, una prenda, una costumbre, decide conscientemente qué te recuerda y para qué. Segundo, introduce descansos programados como parte del honor. Descanso porque cuidar mi cuerpo honra su elección de mantenerme vivo. Tercero, expon tu progreso a ojos confiables. A veces necesitamos que alguien nos traduzca lo que no sabemos ver de nosotros. Volvamos a Tomioka. Cuando todo arde, su frialdad sostiene. Cuando el equipo tiembla, su silencio ordena. Pero en la intimidad, esa misma frialdad lo priva de una medicina simple, ser sostenido. Entrenar para sostener a otros no debería excluir el derecho a ser sostenido. Ese es el giro ético que quiero proponer aquí. La fuerza que el mundo necesita de ti no desaparece porque descanses, se afina. El camino de Hiyu en este punto del video no es de triunfo, es de tensión creativa. La tensión entre el guerrero eficaz y el hombre que merece ternura, entre el símbolo que honra y el símbolo que pesa, entre el control que ordena y el control que asfixia. Si estás ahí, no te apresures a soltar todo. Comienza por soltar 1 centímetro, aceptar un elogio sin justificarlo, pedir ayuda en una tarea menor, dormir 1 hora más como quien vela un legado, no como quien desobedece una deuda. Porque, al final, entrenamiento, aislamiento y apego al pasado son 3 caras del mismo intento, no volver a perder. Y es hermoso querer cuidar así. Solo que cuidar no es sacrificarte hasta desaparecer, es sostener lo valioso sin perderte a ti. Tomioka aún no lo sabe del todo. Pero su camino ya insinúa la respuesta. El honor que prometiste a los que se fueron no se mide en horas de agotamiento, sino en la calidad de vida que te permites. Ese es el tipo de fuerza que, algún día, también querrás heredar. Cuando miramos a Tomioka desde afuera, parece sencillo, cumple órdenes, corta con precisión, decide sin temblar. Pero por dentro no es frialdad, es pragmatismo. El pragmatismo nace cuando el dolor nos enseña a priorizar lo que funciona sobre lo que alivia. Y en Hiyu, esa brújula se afina con una filosofía que lo sostiene cuando la memoria lo ala hacia el abismo, el estoicismo. El estoicismo no es apagar emociones, es ordenarlas. Parte de una idea radicalmente simple: hay cosas que dependen de mí y cosas que no. En las primeras, actúo. En las otras, acepto. Tomioka lo encarna en decisiones que, vistas sin contexto, parecen crueles. Vistas desde su biografía, son actos de cuidado. Cuando afirma, no tengas piedad por un Oni que devoró humanos, no está glorificando la dureza, está poniendo un límite ético que le permite funcionar en un mundo donde la compasión mal puesta puede costar vidas. Su regla no cancela la humanidad, lo demuestra cuando confía en Tanjiro y permite a Nezuko vivir, pero le da un piso para no desmoronarse ante cada caso particular. Los estoicos dirían, no son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Tomioka lo practica sin discursos, frente al caos, nombra lo que está bajo su control, su postura, su katana, su respiración, su decisión, y suelta lo que no puede cambiar, el pasado, la muerte, la elección ajena. Este gesto, humilde y repetido, es lo que salva a muchos del naufragio interno, desplazar la atención del ¿por qué me pasó? Al ¿qué puedo hacer ahora? La ciencia contemporánea ha observado algo parecido. Incluso breves prácticas de enfoque en lo controlable, rutinas, autoobservación, diarios de pensamiento, mejoran la percepción de bienestar y reducen la rumiación. No porque eliminen la tristeza, sino porque le quitan combustible. Eso hace Tomioka con su mente. Cuando la memoria late, vuelve a la tarea. No huye del sentir, lo contiene para que no se convierta en torbellino.
El pragmatismo de Hiyu tiene, además, una función terapéutica, lo ancla en el presente. Quien vivió pérdidas brutales sabe que el pasado se cuela como una marea. El estoicismo propone un dique, aquí y ahora, ¿qué depende de mí? Esa pregunta es un bisturí que separa lo que quema de lo que sirve. Si la respuesta es entrenar, entrena. Si la respuesta es confiar, confía. Si la respuesta es esperar, espera. En una cultura que confunde acción con valor, este discernimiento es valiosísimo. A veces el acto más fuerte es no actuar donde no tienes margen. Por eso Tomioka inspira calma. No porque no sienta, sino porque ha aprendido a no negociar con el pánico. Observa, evalúa, decide. Su manera de hablar, pocas palabras, directas, traduce un mecanismo interno afinado para reducir ruido. En el campo de batalla, esa economía emocional salva. En la vida cotidiana, protege. Y, sin embargo, como toda defensa, tiene costo. Cuando el pragmatismo se vuelve único idioma, la ternura pierde espacio. De ahí la importancia del matiz, usar la filosofía como herramienta, no como armadura permanente. Aquí me detengo contigo, que quizá te reconoces en él. El estoicismo mal entendido suele convertirse en autoabandono elegante, dejar de pedir ayuda, porque soy fuerte, tragarse el llanto, porque nada gano con llorar, aceptar injusticias, porque no dependen de mí. Eso no es estoicismo, es miedo vestido de virtud. El estoicismo auténtico admite emociones, pero evita que manden. Te permite llorar sin convertir el llanto en brújula y te permite actuar sin convertir la acción en anestesia. Hiyu nos ofrece varios ejemplos. Cuando se cruza con Tanjiro y Nezuko, su regla, diría, eliminar al demonio. Pero ve algo que cambia el juicio y, por tanto, la acción. Este es un punto fino, el estoico no repite reglas, discierne. Su pragmatismo no es inercia, es lectura de contexto. Ahí está su humanidad, sostener un código y, al mismo tiempo, permitirle excepciones significativas cuando la realidad lo justifica. Otra arista, el lenguaje interno. El estoicismo propone transformar debo ganar en debo ser digno en mi actuar, y no puedo fallar en puedo responder con virtud al fallo. Tomioka practica esta mudanza mental. Por eso su foco no es lucirse, sino servir. Cambiar el objetivo del resultado a la rectitud del proceso disminuye la ansiedad de desempeño que alimenta la sensación de fraude. Si mido mi valor por el resultado, cualquier error me anula. Si lo mido por mi coherencia, el error me educa. Pero el pragmatismo de Hiyu no habría surgido sin dolor. Es la arquitectura que construyó para que la culpa del superviviente no lo consumiera. En términos psicológicos, funciona como una conducta de afrontamiento madura, reemplaza impulsos reaccionales por respuestas deliberadas. ¿El riesgo? Que ese estilo de afrontamiento se rigidice y termine aplicándose donde la flexibilidad sanaría. Por eso, ver a Tomioka sonreír, aunque sea apenas, es tan potente, indica que su defensa respira. ¿Cómo llevar esto a tu vida sin caer en la trampa del ¿tengo que ser fuerte? Te propongo un microprotocolo estoico, a la manera de Hiyu, pero humano, distingue en una hoja 2 columnas, depende de mí, /diagonal, no depende de mí. Escribe solo verbos en la primera, decidir, pedir, regular, entrenar, descansar. Elige una acción concreta y pequeña que puedas ejecutar hoy, una conversación, un descanso, un límite. Acepta conscientemente un aspecto que no controlarás y formula una frase de liberación, lo haré bien aunque no pueda controlar X. Revisa al final del día que aprendiste del proceso, no del resultado. Ese es el corazón del pragmatismo de Tomioka, convertir el día en laboratorio de virtud. No para ser invulnerable, sino para ser confiable. Y cuando la tentación del control total te visite, porque visitará, recuerda su lección silenciosa, controlar todo es otra forma de miedo. Controlar lo propio es una forma de libertad. Quisiera cerrar este bloque con una verdad incómoda y luminosa. El estoicismo, bien vivido, no te quita el amor, te permite amar sin desbordarte. En Hiyu, eso se traduce en un cuidado que no humilla, en una justicia que no se ciega, en una disciplina que no se alimenta de odio. Su pragmatismo, lejos de deshumanizarlo, lo vuelve fiable para los demás y habitable para sí mismo. Y cuando la memoria arde, regresa al punto de apoyo. ¿Qué depende de mí aquí? Respira, decide, avanza un paso. Ese paso no borra el pasado, le impide dictar tu destino. Dime si esto te suena, logras algo que te costó meses, quizá años. Te felicitan. Sonríes por educación. Por dentro, una voz comenta, tuviste suerte, cualquiera en tu lugar lo habría conseguido, no fue para tanto. Esa misma noche, en lugar de descansar, ya estás pensando en la próxima meta. Necesitas probar otra vez que mereces estar ahí. Y el ciclo comienza de nuevo.
A eso, en psicología, lo llamamos fenómeno del impostor, la experiencia de sentirse una farsa a pesar de la evidencia objetiva de competencia. En Hiyu Tomioka, el fenómeno no aparece como discurso grandilocuente, sino como gestos, desviar el crédito, minimizar el mérito, apartarse del foco. Ser Hachira del agua no le sabe a pertenencia, sino a usurpación. En su lógica íntima, ese título lleva otro nombre, Sabito. Cuando el reconocimiento llega, la mente de Hiyu activa un filtro, lo positivo se descuenta, fue suerte, timín, ayuda ajena. Lo negativo se internaliza, fallé porque soy insuficiente. Esto no es humildad, es injusticia cognitiva contra uno mismo. Veamos el mecanismo por dentro. El impostor se sostiene en 4 columnas, comparación imposible. Te comparas con un estándar ideal, no con personas reales. En Hiyu, el ideal toma la forma de Sabito y de la hermana que lo salvó, figuras moralmente inalcanzables. Frente a ese espejo, cualquier logro parece diminuto. Atribución desequilibrada. Lo bueno se explica por factores externos, suerte, contexto, contactos. Lo malo, por rasgos personales, soy torpe, no doy la talla. Así, la balanza siempre cae en tu contra. Perfeccionismo defensivo. No buscas excelencia para crecer, sino para evitar ser descubierto. Trabajas más que todos, no por ambición sana, sino por miedo. El resultado jamás habilita descanso, apenas compra un alivio temporal. Memoria sesgada. Tu cerebro colecciona fracasos en alta definición y guarda los aciertos en baja resolución. Recuerdas cada falla con detalle, difuminas cada victoria con excusas. ¿Reconoces el circuito? Éxito, breve alivio, descalificación, ansiedad, sobretrabajo, nuevo éxito, vacío. En Tomioka, este circuito convive con el estoicismo del bloque anterior. Su filosofía contiene la marea, pero no silencia la voz que susurra, no es suficiente. Por eso entrena más, se aísla más, siente menos. No es que no vea sus resultados, es que no sabe recibirlos. En terapia emociona ver la claridad con la que este patrón se describe en Hiyu. Observa su lenguaje interno, ese puesto era de Sabito. No dice, me lo gané, dice, lo ocupo por accidente o incluso, por error. Ese guión mental organiza toda su conducta. Si soy un error afortunado, entonces debo compensar. Si mi vida costó otras vidas, entonces no puedo gozar. Y si no puedo gozar, cualquier alegría se vuelve sospechosa, cualquier descanso, un crimen. Aquí entra la vergüenza como pegamento del fenómeno. La culpa dice, hice algo mal. La vergüenza susurra, soy malo. El impostor se alimenta de esa vergüenza silenciosa. Por eso los elogios no entran, rebotan en una pared que protege la narrativa central de indignidad. Tomioka es brillante a la hora de cumplir, es torpe a la hora de pertenecer. Y pertenecer implica aceptar un hecho simple, sí, fuiste tú. Tú tomaste decisiones difíciles. Tú sostuviste a otros. Tú aprendiste lo necesario para llegar aquí. Quiero subrayar una idea, el fenómeno del impostor no se corrige con más rendimiento. De hecho, el alto rendimiento suele ocultar lo mejor. En Hiyu, el éxito refuerza la trampa. Cuanto más cumple, más prueba que puede mantener la máscara. El sistema lo premia, su vergüenza lo castiga. Por eso, cuando no hay batalla, aparece el vacío. ¿Quién soy si no estoy rindiendo? ¿Cuál es mi valor si no estoy salvando a alguien? La identidad atada al desempeño no sabe habitar el silencio. Hay, sin embargo, grietas por donde entra la humanidad. Cuando Tomioka elige confiar en Tanjiro y Nezuko, rompe su guión rígido. Se permite actuar no desde el miedo a ser descubierto, sino desde la coherencia con sus valores. Ese gesto sugiere algo crucial, el impostor no se desarma a gritos, sino con experiencias que contradicen su narrativa. Cada vez que Hiyu acepta una excepción sensata, le prueba a su mente que no todo es deuda y control, también hay espacio para la confianza y el criterio. Ahora, bájalo a tu vida. Si te pareces a Hiyu, quizá funcionas así, preparas demasiado, postergas hasta tener el plan perfecto, dices sí a todo para que nadie note tus límites, rehuyes del elogio con un chiste o con un no fue nada. Todo esto tiene un precio, agotamiento y desconexión. No solo del mundo, también de ti. Cuanto más te alejas de recibir, más te acostumbras a no existir cuando no estás produciendo. Te propongo un protocolo anti-impostor, breve, práctico, a la manera de Tomioka pero gentilesco, inventario de evidencia justa. Durante 14 días, anota cada acción concreta que depende de ti y contribuyó a un resultado, decisiones, horas de práctica, conversaciones difíciles. No escribas, tuve suerte, escribe verbos propios. Al final de la semana, léelo en voz alta. Es incómodo. Precisamente por eso cura. Gracias, sin pero. Cuando recibas un elogio, responde solo, gracias.
Nada de, pero no fue gran cosa, pero me ayudaron. Elimina el, pero, por 30 días. Estás reentrenando el reflejo de descalificar lo positivo. Criterio de suficiencia. Antes de iniciar una tarea, define que sería suficiente, 3 puntos medibles. Cuando lo cumplas, parás. Lo perfecto no es objetivo, es ansiedad con maquillaje. Contrato de error. Escribe, tengo permiso de fallar de forma honesta mientras aprendo. Léelo antes de un desafío. El error no te desenmascara, te humaniza. Exposición al vínculo. Una vez por semana, comparte un avance con alguien confiable sin justificarlo. Solo muéstralo. Practica ser visto sin performance. Observa cómo estos pasos no niegan el estoicismo de Hiyu, lo complementan. Mantienes la distinción entre lo que depende y no de ti, pero ahora incorporas una tercera columna, lo que mereces por el solo hecho de existir, descanso, afecto, pertenencia. El impostor odia esta columna, la considera debilidad. No lo es. Es oxígeno. Volvamos a Tomioka. Su síndrome del impostor se manifiesta también como anclaje temporal, confunde quién fue con quién es. Se sigue evaluando como aquel niño que no pudo salvar, no como el Hachira que sí ha salvado. Esta confusión temporal es típica, el yo antiguo, dolido, se convierte en juez del yo presente. La tarea es actualizar al juez. ¿Cómo? Con datos y presencia. Datos, registros de decisiones acertadas, misiones cumplidas, relaciones cuidadas. Presencia, estar en el cuerpo, aquí, con respiración y mirada de hoy, no de entonces. Un riesgo adicional, transformar el impostor en identidad estética, soy humilde, por eso me resto. La humildad auténtica reconoce lo que hay, tus límites y tus logros. No borra selectivamente lo que te conviene borrar. En Tomioka, la humildad sería admitir su fuerza sin convertirla en absolución narcisista ni en deuda eterna. Soy bueno en lo que hago y sigo aprendiendo. Sencillo. Demoledor para la vergüenza. Quiero nombrar, también, la dimensión relacional. El impostor nos vuelve malos receptores de amor. Quien te quiere te reconoce, tú le devuelves argumentos. Con el tiempo, el amor se cansa de hablarle a una pared. Aquí, Tanjiro opera como antídoto. Sus palabras no son lisonja, son anclaje. Cuando pregunta, ¿qué te confió Sabito?, desplaza a Hiyu del juicio a la responsabilidad. No se trata de merecer el título, se trata de honrar lo que otros vieron en ti. La pregunta correcta no es, ¿quién soy yo para?, sino, ¿quién quiero ser a partir de lo que me fue confiado? Si hoy estás tentado a ganarte tu lugar una y otra vez, ensaya este giro, apropiación serena. No soberbia, no autoengaño. Apropiación. Decir esto lo hice yo, con ayuda de otros, sí, pero lo hice. Permitir que el logro te nombre. Y cuando la voz del impostor surja, porque surgirá, respóndele con un dato y una caricia. Dato, entrené X horas, tomé y decisiones. Caricia, no tengo que pagar por estar vivo. Tal vez, como Tomioka, lleva símbolos encima, ropa, promesas, hábitos. Úsalos como puentes, no como cadenas. Si honrar a los tuyos te impide honrarte, has confundido memoria con pena perpetua. La memoria que sana deja pasar la luz. Cierro con una frase que quisiera que anotes: no eres una estafa, eres una versión en proceso que ya sostiene a otros. El mundo que te necesita fuerte no te perderá porque te reconozcas valioso, te ganará mejor. Cuando Tomioka empiece a habitar su lugar, no a ocuparlo por accidente, sino a ocuparlo con dignidad, su katana cortará igual de fino, pero su alma dejará de sangrar en silencio. Y tú, quizá, al escucharte decir gracias, sin pero, sientas por primera vez que el título y la persona se encontraron. Esa paz, créeme, no es presunción, es justicia íntima. Cuando alguien que Tomioka quiere corre peligro, el tiempo se comprime, el pasado vuelve como una ola, su estoicismo se agrieta y aparece un miedo enorme a repetir la escena original de pérdida. Esa mezcla de memoria y urgencia activa un estado de hipervigilancia, ojos abiertos, músculos tensos, mente calculando escenarios para evitar que la historia se repita. No es capricho, es un reflejo frecuente en quienes vivieron trauma, sentir que deben controlarlo todo para que no vuelva a ocurrir. Ese impulso de controlar no nace de soberbia, nace de temor. La psique traumatizada prefiere una causa pobre a ninguna causa, porque la sensación de desconocer asusta más que la verdad amarga. Por eso Hiyu convierte el control en una religión íntima. Si calculo variables, si entreno más, si anticipo lo peor, quizá el mundo no me arrebate a nadie más. El texto lo dice con claridad: cuanto más sabemos, más seguros nos sentimos, cuanto menos, más miedo aparece. Y aún así, el único punto de control verdadero, como él mismo admite, es sí mismo, su postura, su juicio, su katana, su decisión. El control, entonces, es ancla y bastón. Lo sostiene en la batalla,
pero lo inmoviliza en la vida íntima. Para reducir el ruido interno, opta por la distancia, menos exposición, menos variables. Desde fuera parece frialdad, desde dentro, es regulación. El propio relato lo señala. El distanciamiento fue su manera de lidiar con culpa y vergüenza, y se malinterpretó como arrogancia cuando, en realidad, era inadecuación y protección. Aquí entra Shinobu como espejo social. Nadie gusta de Tomioka, bromea, retratando un fenómeno real en personas reservadas. La introversión, y un pragmatismo que privilegia la función sobre el gesto, genera dudas en los demás. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Está conmigo o solo cumple? De esa mezcla nace la etiqueta injusta de sin emociones. Pero el texto desarma el prejuicio, no es que no sienta, es que aprendió a parecer duro para que nadie más tuviera que pasar por lo que él pasó. El precio de vivir así es alto. La hipervigilancia agota, el control rígido rompe por dentro y la distancia clausura el único remedio que podría sanar, el vínculo. Sin la mirada cercana de otro, no hay feedback que actualice la autoimagen. Por eso Hiyu sigue evaluándose como el chico que no pudo, aun con evidencia objetiva de su capacidad como Hachira. Su sistema de creencias no integra datos nuevos cuando vive aislado. Y, sin embargo, su pragmatismo también lo ancla en el presente, cuando funciona bien, como una defensa funcional que le permite enfocarse en lo que importa aquí y ahora, hasta que la marea del pasado vuelva a tirar de él. ¿Cómo se ablanda un control que nació para proteger? No con discursos que lo ridiculicen, sino con experiencias que demuestren que hoy ya no es ayer. En Tomioka, ese punto de inflexión tiene nombre, Tanjiro. Él no le exige que deje de protegerse, le devuelve una pregunta que reordena su mente: ¿qué te confió Sabito? La respuesta sutilmente lo desplaza de la deuda al legado. No se trata de compensar el pasado con perfección inhumana, sino de honrar una elección de amor viviendo con coherencia en el presente. Traducido a práctica emocional, el movimiento es este: cuando notes que tu cuerpo entra en modo todo o nada, tensión, control de cada detalle, rumiación, pregúntate qué depende de ti en los próximos 5 minutos. Una sola acción pequeña: respirar contando, pedir apoyo concreto, pausar antes de responder, dejar para mañana lo que no cabe hoy. No niegas el miedo, lo encauzas. Esta es la versión sana del control, autocontrol, no omnipotencia. En Hiyu, ese giro se nota cuando, pese a su código, permite vivir a Nezuko y confía en Tanjiro. No es laxitud, es criterio. El control deja de ser un muro y se vuelve una bisagra, se abre cuando la realidad ofrece señales de otra posibilidad. Su presente, entonces, no es simple obstinación por olvidar el pasado, es una práctica consciente de atender lo que sí puede mover sin traicionarse. Ahora, un mapa breve para quienes se ven en él: diferencia peligro de incomodidad. El trauma enseña a etiquetar todo lo intenso como amenaza. Pregúntate: ¿es realmente peligroso o es incómodo? A la incomodidad se la atraviesa con apoyo. El peligro se evita. Reduce el radio de control. Si intentas dominarlo todo, te domina el miedo. Elige 2 variables propias, respiración y lenguaje, por ejemplo, y suelta el resto. Sustituye deuda por propósito. No entrenes, ni vivas, para pagar. Hazlo para encarnar valores que honran a quienes te amaron. Acércate 1 centímetro. Un mensaje, una pregunta, una entrega imperfecta vista por alguien confiable. Tu sistema necesita evidencia de que el vínculo no duele siempre. La lección de este bloque no es renuncia al control, sino cambia de objeto de control. Del mundo impredecible a tu respuesta posible, del pasado inmodificable al presente disponible. Ese desplazamiento no borra la herida, pero le impide gobernarte. En Tomioka, cada vez que elige así, el miedo a fallar otra vez deja de ser amo y se vuelve alarma. Suena, informo, decido. Y el agua, su agua, vuelve a fluir. Hay personas que no intentan derribar tus murallas, simplemente se sientan al lado y esperan hasta que recuerdes cómo se abre la puerta. Tanjiro es esa clase de presencia en la vida de Tomioka. No lo presiona, no lo acusa, no le exige explicaciones públicas de un dolor privado. Lo mira como si ya supiera que detrás de la armadura hay un corazón que late con miedo y lealtad al mismo tiempo. Y cuando por fin habla, no le dicta una respuesta, le ofrece una pregunta que reorganiza su mundo interno. ¿Qué te confió Sabito? Esa frase, aparentemente sencilla, abre una fisura luminosa en la roca del silencio. La pregunta de Tanjiro actúa como un interruptor narrativo. Mueve a Hiyu del terreno de la deuda al del legado. Hasta entonces, Tomioka convivía con la idea de que su vida tenía un precio imposible de pagar, que su lugar como Hachira era, en el fondo, de Sabito, que cada día debía justificarse con más rendimiento. Pero cuando Tanjiro evoca lo confiado, no lo adeudado,
Tomioka puede leer su historia con otra gramática. Su hermana y Sabito no lo dejaron vivo para que hiciera penitencia, lo eligieron para que viviera. Reconocer eso le permite comprender que ambos siguen viviendo en él, no como una carga que lo aplasta, sino como un aliento que lo sostiene. Ese diálogo es decisivo porque desarma el centro de gravedad de la vergüenza. La vergüenza te encierra en un yo que no merece. El legado te abre a un nosotros que te acompaña. El propio texto subraya que esta conversación es fundamental para que Tomioka acepte lo que ocurrió y empiece a integrar a sus muertos como parte de su esencia, en lugar de llevarlos como cadenas. La forma en que Tanjiro opera es clínicamente interesante. Él no intenta corregir la emoción de Hiyu, la nombra con delicadeza y la orienta. Tanjiro entiende que el control que Tomioka busca, ese impulso de anticipar, entrenar, aislarse, nació para protegerlo de otra pérdida. Por eso, en vez de pelear con el control, le cambia el objeto, del mundo entero a sí mismo. Cuando Tomioka reconoce que su único punto de control real es él mismo, sus actos, su juicio, su respiración, emerge un presente habitable donde puede decidir sin traicionarse. De hecho, todo el arco con Tanjiro lo ancla en el aquí y ahora. La memoria del trauma empuja hacia el entonces y el miedo a fallar de nuevo hacia el después. El remedio que trae Tanjiro es humilde y poderoso, traer el futuro al presente y soltar el pasado como cárcel, para sostenerlo como aprendizaje. El guión lo formula con claridad: nuestra única realidad es el presente, y es en el donde las decisiones recuperan sentido. Observa el método. Tanjiro no invalida el dolor ni la severidad de Hiyu, confía en su criterio. Por eso puede exceptuar una regla cuando la realidad lo pide, como cuando permite que Nezuko viva, sin renunciar a su código. Lo que Tanjiro habilita es este movimiento fino, del código rígido a la coherencia viva. El resultado práctico es que el control de Tomioka deja de ser un muro para convertirse en bisagra, abre y cierra en función del valor humano que tiene delante, no del pánico que trae detrás. También hay algo silencioso en la mirada de Tanjiro que cura, no se asusta del silencio de Hiyu. Lo habita. La mayoría malinterpreta esa reserva como soberbia o frialdad. Tanjiro la lee como cicatriz y no como sentencia. Ese gesto restituye a Tomioka un derecho que se negó durante años, el derecho a ser complejo sin tener que explicarse todo el tiempo. Y cuando alguien te ve así, sin pedir espectáculo, sin convertir tu dolor en bandera, la vergüenza pierde autoridad. Lo que duele se humaniza. Traduzcámoslo a la vida de quienes se reconocen en él. Todos necesitamos un Tanjiro, alguien que nos recuerde que nos fue confiado en vez de gritarnos que debemos. Puede ser un amigo, una terapeuta, un hermano. ¿Cómo reconocerlo? No te aplaude por la máscara, te mira a los ojos. No te empuja a rendir más, te pregunta si puedes vivir mejor. No te promete que el pasado se irá, te acompaña a actualizar tu presente. Y si no hay nadie hoy, podemos aprender a ser nuestro propio Tanjiro. Algunas prácticas. Pregunta semilla. Al comenzar el día, escribe: ¿qué me fue confiado? Un valor, una relación, un don. Céntrate en honrar, no en pagar. Actualización amable. Cuando aparezca la voz del no merezco, respóndele con un dato de hoy, una decisión, un gesto de cuidado, y una frase de pertenencia: ellos viven en mí cuando vivo con coherencia. Presente suficiente. Delimita que depende de ti en la próxima hora y haz solo eso. El presente no cura el pasado, pero te devuelve a ti. Volvamos a la escena. Tanjiro pregunta. Hiyu recuerda. La hermana que eligió salvarlo. Sabito que eligió confiarle un futuro. Y entonces el título, Hachira, deja de pesar como una lápida y empieza a sonar como una promesa cumplida a medias, lista para ser habitada de verdad. No es una iluminación instantánea, es un desplazamiento lento pero firme, del niño que sobrevivió por accidente al hombre que vive por elección y sentido. Si este capítulo te toca, no lo sueltes rápido. Tal vez lo único que faltaba no era más fuerza ni más disciplina, sino esa pregunta correcta que te devuelva la brújula interna. A veces, la puerta de salida no es un discurso épico, es un gesto sencillo, alguien que te dice, te entiendo, y te ofrece un espejo donde por fin te reconoces sin deuda. Desde ahí, como Tomioka, podrás seguir cortando con precisión, pero ya no para demostrar nada, sino para cuidar lo que te fue confiado. Y, cuando llegue otra ola, recordarás, no tengo que controlarlo todo, me tengo a mí. Ahí empieza el rescate que dura. A veces vivimos como si el pasado fuese un juez que no se cansa. Medimos cada paso con la vara de un yo antiguo, el que cayó, el que no pudo, el que no supo. Pero hoy quiero proponerte otro encuadre: no eres esa versión. Has cambiado, incluso cuando tu mente se empeña en decir lo contrario. Y si la vergüenza insiste, respóndele con un dato humilde del presente: estás aquí, escuchando, buscando palabras nuevas para dolores viejos. Eso ya es movimiento.
Con Tomioka aprendimos que refugiarse en el desempeño sin habitar lo logrado termina convirtiendo la vida en deuda. También vimos que el control tiene su lugar, no como omnipotencia, sino como autocontrol. Cuando la marea del miedo sube, tu ancla no está afuera, está en lo que puedes decidir ahora, tu postura, tu respiración, tu siguiente gesto. Ese es el único punto de control real, el que nadie te puede arrebatar. La salida rara vez es épica. Suele ser un desplazamiento íntimo, pasar de pagar a honrar, del si fallo, me descubren, al si fallo, aprendo, del debo justificar mi lugar, al voy a habitar mi lugar. Esa mudanza sucede en un tiempo muy concreto, el presente. No es evadir el pasado ni negar el futuro, es traerlos al hoy para que dejen de gobernarte como fantasmas. Nuestra única realidad operable es esta, el paso que das mientras respiras. Si te miraste en Tomioka y te viste, te dejo 3 llaves sencillas para llevarte contigo, nómbrate con justicia. Cuando alguien te reconozca, di solo, gracias. Sin pero. Estás entrenando a tu mente a recibir lo que ya es tuyo. Define, suficiente, antes de empezar. 3 criterios medibles. Al cumplirlos, parás. Perseguir lo perfecto es dejar que el miedo escriba tu agenda. Acércate 1 centímetro. Muestra algo imperfecto a alguien confiable. Practica ser visto sin performance. La pertenencia también se entrena. Tal vez sigas llevando símbolos de quienes se fueron, un gesto, una prenda, una promesa. Úsalos como puentes, no como cadenas. Si honrar a los tuyos te impide honrarte, confundiste memoria con pena perpetua. Y si la voz antigua vuelve a decirte, no mereces, contéstale con una respiración lenta y una frase clara, hoy elijo actuar en lo que depende de mí, lo demás lo suelto. No es indiferencia, es cuidado. Me gustaría cerrar con aquello que Tomioka nos deja cuando la armadura se agrieta, dignidad tranquila. No la arrogancia del que presume, sino la calma del que se reconoce. Cuando te permites habitar tu lugar, no te vuelves menos exigente, te vuelves más justo contigo. Y esa justicia íntima ordena el mundo alrededor. Si este video te tocó, cuéntame qué frase te atravesó y por qué. Si te ayudó a poner nombre a algo, déjalo en los comentarios, puede ser el espejo que alguien más necesita. Y si quieres más conversaciones como esta, dale like, suscríbete y comparte. No porque yo lo pida, sino como un gesto de gratitud por el cuidado que te ofreciste hoy. No tienes que arder para mantener a otros abrigados. No eres tu noche más oscura. Eres el paso que eliges ahora.